Hola, mucho gusto. Mi equipo ve el tema de paradigma imperativo. El equipo está conformado por Morales Vázquez Manuel Alberto, Santiago Antonio Cesayo, Pérez García Jesús Eduardo, Perdomo Velasco Ángel Gabriel y su servidor Castillo Blanco Daniel. Los primeros equipos que fueron creados usaban el lenguaje imperativo. En estos casos, sus lenguajes constaban de instrucciones sencillas, lo que hacía muy fácil su aplicación al hardware, pero a la vez dificultaba la creación de programas complejos. No fue hasta que Fortran, creación de John Backus en IBM en 1954, que se creó el primer compilador que permitía hacer variables con nombres, expresiones complejas, subprogramas y acciones que hoy en día tomamos como naturales y necesarias, casi básicas en cualquier programa imperativo. Con el avanzar del tiempo fueron surgiendo nuevos programas compiladores que resolvían problemáticas que otros programas no lograban resolver. Este puede ser el caso de Algol Programming, que al ser un programa muy antiguo usaba diferentes tipos de variables que dejaban una dificultad al momento de hacer operaciones. Esto fue resuelto por COBOL en 1960, aunque COBOL también dejaba algunas variables y dificultaba el uso de sus programas, de forma que al llevarlo a cabo en programas complejos se dificultaba la implementación. Todo esto también fue resuelto por Pascal, el programa de compilación que salió en 1970. Debido a que muchos programas modificaron la estructura de la programación, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hizo un proyecto en 1978, dirigido por Gene Ishbay, para definir los requisitos de la lengua, el cual define cómo debe estar estructurada todos los lenguajes de programación y el cual tiene vigencia hasta hoy en día, aunque con el pasar del tiempo se le han dado ciertas revisiones y modificaciones con el fin de hacerlo más ágil y sencillo. También les venimos a hablar sobre la definición del paradigma imperativo. Como en la diapositiva se indica, su nombre al papel dominante que desempeñan las sentencias imperativas, es decir, aquellas que indican realizar una determinada operación que modifica los datos guardados en memoria. Su esencia es resolver un problema complejo mediante la ejecución repetitiva y paso a paso de operaciones y cálculos sencillos con la asignación de los valores calculados a posiciones de memoria. Con esto nos referimos a que la programación en este paradigma consiste en determinar qué datos son requeridos para el cálculo a final de cuentas, ya sea asociar a esos datos una dirección de memoria y efectuarlos de paso a paso, una secuencia de transformaciones en los datos almacenados, de forma que al final del estado represente el resultado que nosotros esperamos. También los conceptos básicos del paradigma son representados por la arquitectura von Neumann, ya que utiliza este modelo de máquina para conceptualizar las soluciones. También nosotros les vamos a hablar sobre la modularización de este paradigma. Bueno, como en la diapositiva se encuentra, también propone desarrollar el programa de forma top-down, de arriba hacia abajo. Es decir, modularizar el programa creando porciones más pequeñas de programas con tareas específicas, que se subdividen a su vez en otros, entre comillas, subprogramas, cada vez más pequeños y operativos. Con estos nos referimos a que estos subprogramas ya sean denominados rutinas, funciones, procedimientos, módulos, etcétera, ya que se encuentra una gran gama de maneras de cómo se le puede mencionar dependiendo pues el lenguaje. Bueno, estos deben tener un solo punto de entrada y uno de salida y realizar conceptualmente
una sola tarea nada más. A continuación comentaré las características del paradigma imperativo, el cual el paradigma imperativo consiste en solucionar un problema a través de una secuencia de acciones, apoyándose de los denominados funciones. El paradigma imperativo se divide en tres partes, los cuales fueron denominados como programación estructurada, programación procedimental y programación modular. El estilo de programación estructurada consiste en estructuras de control específicas, secuencia, selección e iteración. Estos se encargan de limitar por completo las declaraciones del alto de un código, lo que provoca que el código se haga innecesariamente complicado. El estilo de programación procedimental se encarga de dividir la tarea que realizar un programa en módulos, esto con la finalidad de tener una menor carga. Estos módulos se describen individualmente. Esto provoca que estos módulos sean reutilizados en otros programas. Finalmente, el estilo de programación modular, también conocido como orientado a objetos, se lleva a cabo el diseño, el desarrollo y la prueba de los componentes individualmente respectos unos a otros. Finalmente, estos componentes se combinan para dar nacimiento al software real. También es importante recalcar las ventajas de la programación imperativa, ya que por ejemplo es más fácil de entender. Principalmente los lenguajes son relativamente sencillos de aprender, pues el código se lee con una instrucción paso a paso. Es por esto que los programadores aprenden el lenguaje imperativo como parte de su entrenamiento. Otro ejemplo es su ejecución, ya que no requiere esfuerzo. En los funcionamientos diarios, el personal puede mantener y optimizar los programas sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, esto aplica solo si el mantenimiento y la optimización no está relacionado a una persona. Y por último, son de buena legibilidad. La legibilidad en la programación imperativa es un factor decisivo al momento de usarla. Este aspecto permite que el mantenimiento y la optimización de las aplicaciones no dependan exclusivamente de una persona, sino que los puedan llevar a cabo cualquier colaborador, sin necesidad de que haya escrito el código desde cero. A su vez, es igual de importante saber algunas de las desventajas de la programación imperativa. Una de ellas es que es un código extenso. Esta programación se basa en el orden del programa, por lo que en algunos casos es difícil organizarlo. Por ende, requiere más código para realizar tareas simples, lo que significa que para programas más complejos el código se vuelve muy voluminoso y pierde su claridad debido a su tamaño. Otra desventaja es que la modificación puede traer problemas. Al hacer el proceso de modificación, el código, es decir, agregar características u optimizarlo, por ejemplo, el riesgo de errores es alto. A continuación se realiza una pequeña comparación entre la programación imperativa y la programación declarativa. La principal diferencia entre la programación imperativa y la declarativa se encuentra en que la primera describe paso a paso las instrucciones para que se ejecuten con la finalidad de variar el estado del programa y resolver un problema para hallar una solución. En cambio, la segunda solo se encarga de describir el problema, sin los pasos necesarios para hallar una solución. Se llega a la solución mediante mecanismos internos de inferencia de información. Lenguajes de programación imperativos y algunas aplicaciones. Los lenguajes de programación imperativa son muy concretos y trabajan cerca del sistema. De esta forma, el código es, por un lado, fácilmente comprensible, pero por el otro, requiere muchas líneas de texto fuente para describir lo que en los lenguajes de programación declarativa se consigue con solo una parte de las instrucciones. Algunos ejemplos de lenguaje de programación imperativo son Java, Pascal, Python, C++ y ensamblador, los cuales son los lenguajes de programación más conocidos. La programación imperativa consiste en solucionar un problema especificando una secuencia de acciones a través de procedimientos denominados funciones. Los lenguajes imperativos pueden llegar a resolver cualquier problema de diferentes áreas,
pasando desde los simples a los más complejos cálculos matemáticos. Se pueden aplicar en cálculos de nóminas, cálculos de control aéreo, cálculos de inteligencia artificial, cálculos de control de dosis de medicamentos y en cajeros automáticos. Como se logra apreciar en el ejemplo en pantalla, el paradigma programación o lenguaje imperativo cuenta con una estructura parecida a leer un libro, haciendo que se muestre de forma detallada el proceso que se lleva a cabo para lograr el resultado final, resultando en que si otra persona desea comprenderlo, lo pueda lograr sin cometer muchos errores. Aunque también cuenta con desventajas, como su uso extenso de líneas, así como el tener que repetir procesos cuando sea necesario para lograr el resultado final. Como podemos ver a continuación en este programa creado en C++.